Gracias a los organizadores, a Ana Mercedes por considerar mi participación y gracias también por la presencia de Pablo Abrao, quien ha estado muy cerca de nosotros los nicaragüenses en particular años, en estos 3 años de mucho sufrimiento del pueblo nicaragüense. Voy a tratar de hablar despacio para que me puedan comprender mi exposición. Expuesto por Ana Mercedes un poco de la historia de Nicaragua, quiero decir que en la transición que comenzó con la derrota electoral de 1990, encubierto en la defensa de la propiedad social, se produjo lo que se conoció como la piñata, que fue la apropiación indebida y privada de medios y bienes que hicieron algunos dirigentes sandinistas. Este fue un elemento que pulverizó la fuerza moral y ética del sandinismo en su conjunto, que había caracterizado los años precedentes. Como dijo Ana Mercedes, con el 90 también inició el reinado del neoliberalismo, propiciado por gobiernos de derecha, varios gobiernos de derecha, y esto coincidió con la emergencia de la burguesía sandinista y con ello los afanes de ganancia, negocios fáciles y uso de espacios de poder para favorecer esos negocios. También hay que decir que después de la derrota del 90, la dirección colectiva que caracterizó los años 80, los años de la revolución, esa dirección colectiva fue poco a poco sustituida por la figura de Daniel Ortega. Tengo que señalar, sobre todo porque para ustedes es muy importante saber que desapareció la formación política y poco a poco la militancia desprovista de herramientas para el análisis de la realidad fue asumiendo, y todo el Frente Sandinista fue asumiendo las viejas prácticas de los partidos tradicionales y la cultura política heredada desde la colonia. Entre esas herencias nefastas, tengo que señalar el caudillismo, ahora expresado claramente en la figura de Daniel Ortega, pero también las ideas más conservadoras de la religión y el patriarcado. Los empresarios rojinegros ganaron espacios importantes en el Congreso del FSLN de 1998, donde prácticamente Daniel Ortega quedó ya al mando del FSLN. Debemos recordar que eso ocurrió el mismo año y pocos meses después de la denuncia de Soy la América, que afirmó haber sido abusada sexualmente por Daniel Ortega desde los 11 años y violada a los 15 por el que entonces era el secretario general del FSLN.
En ese contexto de los años 98, 99, ya en control del FSLN, Daniel Ortega pactó con la derecha, obteniendo espacios en todos los poderes del Estado: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría de la República, etc. También pactó con la jerarquía católica, así obtuvo su bendición como candidato, votando por la criminalización del aborto terapéutica. Y así, cuando regresó al poder en el 2007, en realidad Daniel Ortega ya era un mutante de aquel dirigente revolucionario que habíamos conocido en los años 80. Era un mutante que a su vez controlaba un FSLN muy distinto al de la lucha contra la dictadura y al de los años 80, años de la revolución. Tanto Daniel Ortega como una parte de la dirigencia de ese otro FSLN, utilizando los métodos más perversos, avanzaron en el control absoluto del poder electoral, judicial y contraloría. Ya no era nada más espacio, sino control absoluto. Ya en el 2008 hizo fraude en las municipales y en el 2011, aunque le era prohibido por la Constitución postularse como candidato, él se impuso y se reeligió, pero además en el 2011 hizo fraude para quedar en el control absoluto del Parlamento, de manera que ya no necesitaba a nadie para reformar totalmente como a su gusto la Constitución de la República. Cuando llegó al gobierno, Daniel Ortega se concentró, en primer lugar, en el control de los aparatos armados y de represión. Subordinó a la policía y desarrolló su propia labor de inteligencia en contra de la oposición y empezó a usar grupos de choque. Y poco a poco fue también subordinando al jefe del ejército, a quien le pagó su docilidad, reeligiéndolo inconstitucionalmente como jefe del ejército 5 años más, y ya ahorita ya lleva tres reelecciones el jefe del ejército. El segundo elemento fue la alianza con el gran capital. En particular, se concentró en la alianza con el COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada, y con ellos consensuaron más de 100 leyes que definían política monetaria, fiscal, crediticia, salarial, el presupuesto general de la República, la política macroeconómica, totalmente subordinada a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Ese modelo corporativo del gobierno quedó establecido en la Constitución reformada en el año 2014. También fortaleció el pacto con el cardenal Obando, dándole cargos estatales. Desarrolló relaciones oportunistas con el presidente Chávez, a quien nunca había apoyado antes, y ello le permitió disponer de un promedio de 500 millones de dólares anuales, con los que implementó programas de corte asistencialista y clientelar.
Y además fortaleció sus negocios particulares porque los fondos fueron manejados fuera del presupuesto. Otro elemento fue sus buenas relaciones con los Estados Unidos, desarrollando una política esquizoide. Por un lado, en un discurso antiimperialista, pero en la realidad, en maridaje con el gran capital, aplicando todas las políticas del consenso de Washington y desarrollando relaciones particularmente en temas migratorios y de seguridad. Otro elemento que priorizó fue el control y asfixia de los medios de comunicación independientes. Al día de hoy, Ortega controla 8 de los 9 canales de televisión abierta. En algunos canales son dueños y otros lo dirigen sus hijos. De la misma forma, prácticamente eliminó todos los medios de comunicación independiente a través últimamente de la invasión de las instalaciones para impedir su circulación, como ocurrió con 100% Noticias, Confidencial de Carlos Fernando Chamorro y más recientemente La Prensa, un medio que tiene más de 80 años de existencia. Pero también fue aniquilada la autonomía municipal con alcaldes y concejales automáticamente reelectos. La autonomía de la costa Caribe fue aniquilada. La justicia independiente, pero también la autonomía de las universidades, imponiendo rectores dóciles y controlando férreamente el movimiento estudiantil. Un elemento que no puedo dejar de señalar es la represión como signo del régimen de Ortega. Desde que llegó al gobierno, impidió que los organismos de derechos humanos actuaran en el país y los organismos nacionales de derechos humanos tenían totalmente limitadas sus posibilidades. Nunca pudieron entrar a las cárceles. Y la violación de los derechos humanos no es solamente contra los presos políticos y la población que disiente de sus posiciones y políticas, sino también con los presos comunes. La represión desatada en el 2018 estaba precedida por un montón de eventos de los cuales muy poco se tenía información. No solo hablamos de el movimiento anticanal reprimido con grupos de choque, con la policía, con muertos, heridos, capturados, criminalizados y presos, sino que ya en el 2008 hubo represión contra las protestas por el fraude municipal. En el 2011, asesinato en la comarca del Carrizo, 3 muertos y 3 heridos, también en contra del fraude electoral. Ataques de paramilitares contra el movimiento juvenil Ocupains, represión contra los cañeros en el 2015. Ellos protestaban por la tercerización. Allí hubo un muerto y varios heridos. A los afectados por los pesticidas, 50 presos judicializados. Obreros de la mina El Limón, 23 capturados y una parte judicializados. Esto fue en el 2015. Hubo torturados y asesinados en Ciudad Antigua
tras las protestas por el fraude de las elecciones del 2016. Persecución contra los trabajadores de la zona franca, 8 judicializados y condenados. Pero igualmente, crímenes contra indígenas de las regiones autónomas del Atlántico Norte, donde colonos armados invaden las tierras que son áreas protegidas, bosques y ricos recursos naturales. Los desalojan violentamente. Ya se contabilizan 50 muertos hasta el día de hoy en las zonas indígenas. También se han producido ejecuciones extrajudiciales. Estoy hablando antes del 2018. Por ejemplo, las ejecuciones contra campesinos que se han alzado en armas. Estamos de acuerdo en que son alzados en armas, pero todos ellos han sido literalmente asesinados con ejecuciones extrajudiciales, cuando lo que corresponde es que sean capturados y juzgados, pero no asesinados como ha ocurrido en las zonas campesinas. Así llegamos al 2018, del cual ya se conoce bastante, y que supongo que va a hablar un poco de eso Pablo. La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos habló de 500 muertos. La CIDH documentó 328, dentro de los cuales 24 son niñas, niños y adolescentes. Fueron más de 800 los detenidos acusados de terrorismo. Más de 100,000 nicaragüenses se tuvieron que exiliar. 400 profesionales de la salud despedidos. 144 dirigentes estudiantiles expulsados de las universidades. Y para ello, el gobierno construyó un relato de un fallido golpe de Estado realizado por el agresor imperialista, escudándose en la historia cierta de agresiones de los Estados Unidos. La torpe actuación del secretario general de la OEA le ha servido para que algunos le apoyaran en ese foro de la OEA y también para engañar a la izquierda conservadora, la izquierda institucional de los partidos agrupados en el foro de Sao Paulo, que hasta el día de hoy mantienen no solo cómplice silencio, sino asumen el relato distorsionado y falso que construyó el régimen para justificar la matanza. Y desde entonces en Nicaragua vivimos en estado de sitio de facto. Para quienes opinamos distinto al gobierno, todo está prohibido. No podemos hacer manifestaciones, no podemos hacer reuniones, aún bajo techo, ni siquiera de 4 o 5 personas. Si ellos tienen información, llega la policía y disuelve la reunión. Al día de hoy, todos los medios de comunicación alternativos han sido cerrados, como ya dije, por la vía militar. Más de 50 ONGs han sido cerradas, no solo de carácter nacional, sino internacional. Allá no hay Oxfam, no hay IBIS, no hay ninguna organización internacional que pueda apoyar a las organizaciones nacionales. Y para muchos de la comunidad internacional, la salida de esta crisis que venía desde el año 2018 serían las elecciones del 2021. Algunos de nosotros dudábamos de ir a elecciones con una ley electoral que solo favorece a Ortega, con un árbitro totalmente orteguista y sin observación electoral. Pero Ortega
teniendo todo eso a su favor, consciente del enorme rechazo popular, decidió cerrar el proceso y legalizar a todo partido independiente, capturar a todos los precandidatos, capturar a todos aquellos que hablaban en los medios de comunicación. Estoy hablando medios que están reducidos a redes sociales y a YouTube y que tienen que operar en el exterior. Capturar a líderes históricos, beligerantes, héroes de la revolución, como Dara María Telles, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, y con esta brutal ola represiva que comenzó en mayo de este año, salimos al exilio miles de nicaragüenses, entre ellos dirigentes de la revolución sandinista como Luis Carrión y quien les habla, que tuvo que salir con toda su familia. De manera que en realidad no hubo campaña, ni siquiera el régimen se molestó en hacerla y ahora está cobrando más de 15 millones de dólares como que se hubiera hecho campaña electoral. No hubo fraude, porque no hubo fraude electoral, no es fraude, fue nada, una simulación perversa para que vinieran algunos amigos y vayan ahora a presentar la farsa en sus reportajes, como en un reportaje presentado en Brasil y que me compartió Ana Mercedes. Esa es la situación que vivimos y yo quisiera con ello terminar para decir que Nicaragua, los nicaragüenses, vivimos todo en una inmensa cárcel en donde todos nuestros derechos están suspendidos. Pero muchos de nosotros, de los sandinistas históricos, de la oposición proveniente de distintas vertientes ideológicas, estamos decididos a seguir en la lucha, resistiendo para conseguir un nuevo cambio en Nicaragua y estamos seguros que lo vamos a conseguir con apoyo de la comunidad internacional y con el apoyo nuevamente de la solidaridad mundial. Muchas gracias.